Un sacerdote de la iglesia mormona recibió una confesión terrible. Una nena de 13 años le contó los abusos que estaba padeciendo y él decidió romper con el secreto de confesión. Estamos con Verónica Jiménez Belibó. Es así como se pronuncia el apellido, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Podemos interpretar qué fue lo que pasó? Y vos me hacías recién la aclaración fuera de cámara para la ley argentina, cómo lo entiende, cómo lo interpreta la ley argentina, romper con el secreto de confesión. Que a ver, a mí me parece que hay algo que es central decir, que es que no hay ninguna ley eclesiástica que esté por encima de la ley argentina del país en donde vivimos. Entonces, ni la iglesia católica, ni la iglesia mormona, ni ninguna otra iglesia, que pueden ser evangélicas, tienen legislaciones que están por encima de las leyes nacionales. Creo que eso es lo que marca básicamente jurídicamente el caso y así hay que comprenderlo. Sí, la ley está por encima de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa, exactamente. Así todo, cada iglesia tiene su propia regla. Cada iglesia, ¿no?, tiene sus reglamentos, exactamente, y las personas deciden acogerse a estos reglamentos voluntariamente. Entonces, no se le puede pedir a un sacerdote que se rija según determinadas reglas de la iglesia, cualquiera sea esta, siempre que no contradigan la ley general, que es la ley por la que nos regimos todos los ciudadanos. Vos sos coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL del CONICET, sí. Es decir, que estos datos no salen de cualquier lado. Y decías recién fuera de cámara, y me pareció interesante, tampoco es tan común que alguien que comete un delito se lo cuente a un cura, o en todo caso incluso a aquellos que son víctimas de cosas que pueden conmover la vida de cualquier persona, se lo cuenten también, ¿no? No, a ver, el tema de cuando las víctimas cuentan abusos suele ser más común porque en realidad los sacerdotes de cualquier iglesia, o sea, los pastores, sacerdotes, ofrecen espacios de escucha importantes, gratuitos, entonces los fieles pueden ir a hablar con ese sacerdote. Ahora, lo que hacen en general los sacerdotes, en la medida, por supuesto, de sus responsabilidades, es tratar de encuadrar esto y tratar de que estos espacios de escucha tengan una relación con las estructuras médicas, psicológicas y legales, por supuesto. Si no, esos agentes, esos sacerdotes se convierten en encubridores, no sé si se explica. O sea, acá hay una cuestión que tiene que ver con la estructura legal. Me parece que es importante también recordar históricamente qué es lo que, cómo van de la mano las reglas de las iglesias con las reglas del Estado. En un momento histórico que se llamaba cristiandad, había una superposición entre reglamentaciones eclesiásticas y reglamentaciones estatales. Cuando se conforman los estados nacionales, en América Latina, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se va produciendo una progresiva separación entre las iglesias y los estados, de manera tal que el pecado no es delito y el delito no es pecado. Se queda en el orden de lo moral, en todo caso, ¿no? Exactamente. La discusión pasa a otro plano cuando es delito. Exactamente. Entonces, por eso es importante comprender que el secreto de confesión en realidad tiene que ver con una reglamentación particular de una iglesia. Acá lo que podríamos decir es, es una persona, el obispo mormón, el sacerdote, que se vio interpelada porque efectivamente llegó a su conocimiento, como a cualquier ciudadano, de que había un delito que se había cometido. Y él hizo lo que debía hacer, fue y habló con la madre para además evitar que este delito siguiera continuando. Ahora, supongamos que alguien, la pregunta sería al revés, ¿alguien podría hipotéticamente demandar al sacerdote por lo que hizo, por romper el secreto de confesión? O sea, ¿le puede caber la ley penal o civil, se puede contraponer con la ley religiosa? No, a ver, esto habría que hablarlo con un abogado específicamente, pero desde el análisis sociológico que nosotros hacemos, la única legislación que rige en el país es la legislación civil. El secreto de confesión no está tipificado en el Código Penal y no está tipificado en ningún otro lado. O sea, no entra dentro de lo que es el secreto profesional, por ejemplo. No. Es una diferencia para hacer. Incluso el secreto profesional es una reglamentación de los colegios profesionales. Tampoco, lo único que hay en el Código Civil es una ley que tiene que ver con la divulgación de secretos, pero tiene que ver, por ejemplo, con si yo divulgo un mail privado, una imagen. Más con la privacidad que con otra cosa, digamos. Sí, si vos pones en internet una cirugía donde se me ve a mí y yo no autoricé, va por otro camino. Pero está claro, y me parece que es interesante dejarlo bien especificado, que la iglesia no tiene nada que ver con la ley,
porque me parece que todavía aún en el siglo XXI hay mucha gente que mezcla las dos cosas. Y en todo caso, más allá de que queda en la libertad de la conciencia del sacerdote contar lo que sabe o no, como decías antes, es un encubridor si no dice lo que sabe frente a un delito, sobre todo un delito aberrante. Todos son serios, ¿no? Pero un delito aberrante más todavía. Sí, sí, exactamente. Además, digo, no tenemos que olvidar que nosotros, bueno, nuestro equipo lo venimos estudiando desde hace mucho tiempo. Lo que la Iglesia hace, las iglesias hacen con sus fieles, no puede nunca entrar, digamos, en disputa con determinadas reglas legales. Entonces, eso es importante saberlo, porque en tanto que ciudadanos estamos todos tocados por las leyes, que son las leyes que rigen un país. Las reglamentaciones de cada una de las instituciones, iglesias, clubes de fútbol, colegios profesionales, tienen que ver con espacios de adscripción voluntaria, donde yo voy y me hago socia si quiero, me hago fiel si quiero, pero eso no me priva de estar sometida a las leyes de un país. De hecho, es útil esta diferenciación que haces vos, porque me parece que esto podría contagiar a otros sacerdotes, a otras personas que son depositarias de secretos, que podrían poner en riesgo a esas personas que terminan depositando esos secretos o esas confesiones. Digo, atención con esto, es una buena puerta de entrada para que un sacerdote que recibe una confesión de esta naturaleza diga, no, ante todo están los derechos de esa nena, ante todo está su honestidad como persona, más que como sacerdote, como persona que es integrante de esta sociedad y no debe permitir guardarse ese secreto para sí. En tanto hay terceras personas que están siendo dañadas por eso y que se puede impedir, eso tiene que ver con una decisión de un ciudadano. Claro. Digo, te podría pasar a vos, le podría pasar a él, independientemente de la podría pasar a investidura que todos. tenga. Exactamente. Sí, es interesante. ¿Pasará mucho? Que los sacerdotes hablen de los secretos de confesión. Y en estos términos, digo, para evitar delitos. Mirá, no trascienden. Lo que sí sabemos es que hay en la Iglesia Católica, por ejemplo, varios sacerdotes amenazados que están trabajando en sectores populares, y eso tiene que ver probablemente con el rol que cumplen, pero realmente me parece que no es la pregunta central para hacernos, sino por qué, por ejemplo, apareció como una cosa extraña esta cuestión del secreto de confesión. El secreto de confesión no tiene que ver con la ley argentina. Nosotros nos regimos por una ley que es una ley nacional. Esto me parece que es lo central. En tanto que los sacerdotes deben acompañar a las personas que sufren, y está de nuevo en su poder como ciudadanos, si se enteran de un delito, denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Muchas gracias por haber venido, muy amable. Gracias a ustedes. Fíjense esto, y también vayan haciéndose una idea de algunas cosas que pasan y que muchas veces escapan a nuestros propios conocimientos, pero que pasan a diario, ¿no? De esta manera, despedían al delincuente que se disparó en la sien en